Perfecto. Doctor, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Saludos a ustedes, a la audiencia. Doctor, te molestamos, gracias por atendernos porque queremos saber un poco cómo funciona. Estábamos hablando con las juezas de ejecución en estos días y la semana pasada de cómo funciona cómo funcionan los juzgados y sobre todo los institutos que figuran en el Código de Ejecución Penal y que para que pueda favorecer a los internos que así lo merezcan, ¿verdad? Entonces, Ujú. ahí tiene una función muy importante el ministerio, la institución en la que vos estás y sobre todo las instituciones penitenciarias en su remisión de informes. ¿Cuál es el trabajo que les compete a ustedes con respecto al o los informes que tienen que enviar y cómo eso se reglamenta, cómo se procede, cuál es el organismo, cuál es la comisión o un organismo técnico que se encarga de elaborar ese informe, doctor? Cuando te referías a informes, asumo que te referías a los informes que elabora el organismo técnico criminológico. Sí, a ese. ¿A eso te referís? Bueno, Sí. perfecto. Bueno, la competencia del organismo técnico criminológico en realidad se tiene que dar desde el inicio de la ejecución de la pena privativa de libertad. Bueno, nuestro código establece que ya en el periodo de observación el condenado tiene que ser sometido a una primera evaluación por los profesionales o técnicos que integran el organismo técnico criminológico. Ahí me refiero a un informe psicológico, un informe del trabajador social, un informe médico, un informe del psiquiatra. Eso es lo que tendría que ser. Sin embargo, dada la falta de recursos humanos y la gran cantidad de personas privadas de libertad, las evaluaciones que hace el organismo técnico criminológico, que lo voy a llamar en adelante OTC, como lo denominamos comúnmente, se hace básicamente a requerimiento judicial. El requerimiento judicial se da cuando un condenado, y ahí me limito exclusivamente a los condenados, no a los prevenidos, pueden eventualmente ser beneficiados, sea con una salida transitoria, con su traslado a una sección de semilibertad o el beneficio mayor, la libertad condicional. Para el otorgamiento de esos beneficios, el Código de Ejecución establece de que para ello depende del informe del OTC y de la calificación de la conducta que le da el Consejo Asesor. Ujú. El Consejo Asesor está presidido por el director del centro penitenciario, forma parte también del Consejo Asesor los integrantes del OTC, y ellos son los que califican la conducta y el concepto del condenado que eventualmente puede ser beneficiado. Y la calificación va desde muy mala a excelente. Hasta el momento siempre las calificaciones usualmente llegan a muy buena. No vi hasta hoy día al menos un caso de un interno que haya sido calificado con una conducta excelente. Bueno, en ese contexto funciona los informes del OTC. Para respaldar, reitero, resoluciones que otorgan traslado a una sección o un establecimiento de semilibertad, resoluciones que disponen salidas transitorias o resoluciones que disponen la libertad condicional de un condenado. Salidas salidas transitorias o libertad condicional. Efectivamente, sí. Bueno, y para que el consejo Ujú, asesor o ese organismo técnico criminológico, ¿en ujú. qué se basa? ¿Tiene alguna resolución del ministerio o es una cuestión arbitraria? No me quedaría el término, pero es o tienen un parámetro por el que Bueno, se guía ese consejo. Ese profesional que emite el informe, ¿verdad? el informe. Bueno, ahí tenemos dos aspectos. Un aspecto es de tipo procedimental y el otro aspecto ya es desde el enfoque o paradigma que cada profesional utiliza para realizar su evaluación. Mm.
Desde el punto de vista procedimental, desde el punto de vista estructural, digamos, el OTC es un organismo que es ad hoc. Eso significa que se conforma a los efectos de realizar esos informes según lo que establece nuestro Código de Ejecución. Sí, para cada Quiere caso. decir que, para cada caso, quiere decir que los integrantes del OTC, que son, reitero, profesionales psicólogos, trabajadores sociales, médicos, psiquiatras, abogados también, ellos lo hacen en forma, digamos, excepcional a las tareas que normalmente cumplen dentro de la penitenciaría. Bueno, ese es un punto que nosotros al menos vemos que merecería una modificación de tipo normativa, porque nosotros necesitamos que los integrantes del OTC se dediquen exclusivamente a realizar la evaluación inicial y las evaluaciones de seguimiento. Eso por un lado. Y tenemos que tener aparte los profesionales para poder realizar el tratamiento que eventualmente indique el OTC. Ahora, por razones de talentos humanos, presupuestarias y de disponibilidad de personal, este organismo es un organismo ad hoc, donde los integrantes, además de evaluar, también realizan otras tareas, entre las cuales, por ejemplo, hacen también tratamiento, etcétera. Únicamente en UPIDE, la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza, tenemos, por ejemplo, para el caso de los psicólogos, tenemos 2 grupos de psicólogas, una que se dedican a realizar tratamiento y otras que se dedican a la evaluación de los condenados en el marco del OTC. Ese es el funcionamiento actual. Nosotros hicimos un cálculo de la cantidad de profesionales que integran el OTC versus la cantidad de personas privadas de libertad, y necesitamos todavía una cantidad muy importante de profesionales para que a todos por igual se le pueda realizar desde su primer ingreso, independientemente que lo haga bajo la condición de prisión preventiva o ya en ejecución de la condena, que son casos muy raros, ya se le haga esa primera evaluación por parte del OTC. Y luego cada 6 meses las evaluaciones de seguimiento, que es lo que establece nuestro Código de Ejecución Penal. Ahora, cuando vos hablas, necesitamos más personal, psicólogo, porque es un trabajo muy importante lo que hacen en ese sentido. ¿Estamos hablando de un déficit de cuánto en ese sentido? Y según nuestros cálculos, más 300 profesionales aproximadamente. ¿Cómo? 300. 300, sumado a lo que ya tenemos. O sea, faltan 300. Para que podamos, a cada ingreso realizarle la evaluación inicial y luego cada 6 meses hacer el seguimiento de esas evaluaciones. 300 profesionales. ¿Qué son? ¿Psicólogos? Entre psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, básicamente. Sociales y psiquiatras. Doctor, Bueno, esta evaluación se refiere para un condenado a los periodos establecidos dentro de la etapa de ejecución, ¿verdad? Sí, así como decís, el régimen penitenciario es un régimen progresivo que tiene 4 periodos. El periodo de admisión, observación, el periodo de tratamiento, el periodo de prueba y el periodo de libertad condicional. Esos son los 4 periodos. Cuando decís progresivo, doctor, sí, quiere decir que tienen que pasar por las distintas etapas para llegar a la última, que es la libertad condicional. Exacto, así mismo. Eso establece nuestro código. Pero lo que establece nuestro código choca con nuestra realidad. Te doy un ejemplo. Una señora, no recuerdo por qué hecho estaba procesada, estaba recluida en la penitenciaría regional de Villarrica. Ella, cuando fue condenada a 7 años, ella ya tenía compurgada prácticamente 5 años en prisión preventiva. Sí. Ante esa realidad, obviamente, al confirmarse su sentencia, va a pasar al juez de ejecución. ¿Cuál es el primer periodo que le va a asignar el juez de ejecución? Y en este caso, sí, vamos por la matemática y debería ser ya la libertad condicional. Sí, vamos por la matemática, muy bien. Sí. Sin embargo, los jueces le tienen como por el periodo de observación, luego le pasan por el tratamiento. Obviamente ya por cuestiones matemáticas ya no va a alcanzar al periodo de libertad condicional.
Sí, porque interpretan que lo que transcurrió durante ese periodo bajo la figura de prisión preventiva no lo hizo en el marco de una ejecución de una pena, porque hay que recordar que ese régimen progresivo es únicamente aplicable al condenado. ¿Me ya. entiendes? Entonces no tuvo seguimiento ni por parte del OTC, entonces el juez de ejecución recién, entre comillas, conoce al condenado cuando ya tiene 5 años de 7 compurgados. ¿Vale? Ya, vos sabés que Entonces, esa es una pregunta sí. existencial que surgía acá Ujú, en esta mesa de trabajo. Si ujú. estos periodos rigen a partir de la condena firme, o sea que estos periodos que tenemos acá en el artículo 43 del Código de Ejecución Ujú. Penal, entonces es a partir de que el juez de ejecución tenga bajo su mesa de trabajo el expediente del condenado. Exacto, Ya, sí. Y eso genera una situación bastante injusta, dado el hecho de que muchos de los condenados varios años ya de privación de libertad lo hicieron bajo la figura de prisión preventiva. claro. O sea, imagínense como ejemplo esa señora, después de 5 años, Pero eso seguro que era vamos, pobre. vamos a someterle dentro de un periodo de observación. Exacto, y ahí Periodo de tenés observación de 45 15 días. a 45 días. Después del periodo de Exacto, tratamiento que tiene que 6 durar como meses como mínimo mínimo. 3 años, de 6 meses como mínimo. Exacto, y ponerle que le dé el mínimo 6 meses, 6 meses. o que va a pasar al periodo de prueba, otros 6 meses, Sí, un año. Ahí y ya de casi compurgó un año. todo. Ya casi compurgó, y vos sabés que muchos de los condenados hacen el siguiente cálculo: me conviene nomás compurgar y no someterme a una libertad condicional, le voy a estar atado al proceso todavía como Claro, mínimo 2 años. claro, claro. ¿Me entendés? Sí, Ahí es donde se vuelve injusto eso ante la demora en la confirmación o en la condena de los privados de libertad. Qué bárbaro. Ahora, con respecto a ver un poco, acá Marco me va a complementar porque no, la cuestión técnico-jurídica no manejo tanto, pero para la redención, Ujú. ustedes envían sus informes, ¿verdad? O Sí, sea, sí, exacto. para la redención, para que los Ujú. jueces puedan descontar, Exacto. envían sus informes. Y Ujú. para eso el ministerio dicta una resolución que es lo que considera trabajo o Sí, educación. o educación. sí, ¿Y cuál es el sí. reglamento? ¿Qué número tiene ese reglamento? ¿Qué es lo que dice ese reglamento? ¿Dónde podemos encontrar ese reglamento, doctor? Bueno, te puedo enviar al WhatsApp la resolución que reconoce una serie de actividades como actividades intrapenitenciarias válidas a los efectos de Por de la favor, sí, redención. por favor. Esa resolución se dictó el año pasado en el marco de las reuniones que se mantuvo con la Corte Suprema, los jueces de ejecución y los privados de libertad, que hicimos en Tacumbú, en Ciudad del Este, y uno de los reclamos de los privados de libertad es de que no había unidad de criterio por parte de los jueces de ejecución para determinar si tal o cual actividad es o no considerada una actividad válida a los efectos de la redención. Sí, Ujú. sí. Entonces, a sugerencia de la propia ministra Carolina Llanes, en el marco de esas reuniones, nos dicen, bueno, ustedes tienen suficiente autonomía para definir cuáles son las actividades. Eso se hizo por resolución, se socializó con los jueces, eso contribuyó muchísimo a unificar criterios. Sí tenemos, y eso le tengo que decir, tenemos la oposición del Ministerio Público, porque ellos consideran que no todas esas actividades que se reconocen en esa resolución forman parte de un programa, no tendrían la finalidad de un labor terapéutico, digamos. Mm. Lo cual es cierto, pero está muy alejado de nuestra realidad. Sí, claro. Porque, Me parece genial, pero si estamos en el sistema penitenciario escandinavo, ¿verdad? Pero no en el paraguayo. doctor, este código modernísimo es una afrenta básicamente a la situación en la que El sistema se penitenciario. desarrolla el sistema penitenciario. Y yo decía, o sea, digo, y lo voy a seguir diciendo, ¿cómo hacer para que funcione este código tan moderno, verdad? Pero la situación
en la que se desarrolla el sistema penitenciario no puede ser también parámetro para que se cumpla de alguna u otra manera o se incumpla o se sobrepase las normas establecidas en el Código de Ejecución, ¿verdad? Y sí, lo que vos te planteas es una cuestión muy interesante, porque es el dilema que se enfrenta diariamente, en particular los órganos jurisdiccionales, que yo entiendo y me pongo en el lugar de las juezas y jueces de ejecución, que se enfrentan ante una realidad normativa, lo que dice, lo que debe ser según nuestro Código de Ejecución, y miran a un lado y ven nuestra realidad penitenciaria, Sí. ¿verdad? Yo no culpo al código. Las normas tienen que ser las más modernas posibles, en el sentido de que tienen que reconocer la mayor cantidad de derechos para las personas a las cuales van destinadas esas normas. En este caso, el Código de Ejecución es un Código de Ejecución, si vamos a hablar en términos garantistas, muy garantista para el condenado. Hay una serie de exigencias que son exigencias que no hace falta ni que esté en el código. Eso ya se deriva de la propia Constitución, se deriva de las convenciones internacionales sobre derechos humanos y que reposa básicamente en nuestro presupuesto. Es decir, la política presupuestaria y la política fiscal es lo que realmente define la voluntad de un Estado en querer reconocer o reivindicar tal o cual derecho para un grupo de personas determinadas. Entonces, allí donde nosotros tenemos que poner el acento. Y en la medida de lo posible, el código, cuando nos marca unas pautas así muy exigentes, y procurar acercarse a eso. Ahora, lo que no se puede hacer es castigar, digamos, al destinatario de esa norma, que serían las personas privadas de libertad, ante la incapacidad económica del Estado, ¿me entiendes? Te doy un ejemplo. Las salidas transitorias. Las salidas transitorias se tienen que otorgar previo de que el condenado pase por un sector o un establecimiento de semilibertad. Sí. Para ver si él se maneja con autodisciplina. Si se maneja con autodisciplina, en la lógica del código es, bueno, ok, ahora te permito salir. Y dentro del periodo de prueba. Y dentro del periodo de prueba. Pero, ¿qué pasa cuando vos tenés 200 personas que están en esas condiciones, pero el Estado solamente tiene 2 establecimientos de semilibertad? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Sistema penitenciario abierto o semiabierto. Eso se refiere a la granja, por ejemplo, ¿verdad? Exacto, muy bien. Las granjas penitenciarias y el hogar Nueva Oportunidad, que es de mujeres, son los únicos establecimientos de régimen semiabierto que tenemos en todo nuestro sistema penitenciario. En UPIE hay un pabellón que por resolución se dispuso que sea un pabellón de semilibertad, pero por la estructura, o sea, hay que tener en cuenta que el establecimiento tiene que tener una estructura adecuada a esa función, es decir, la forma tiene que seguir la función. Y UPIE originalmente nace como un establecimiento de régimen cerrado. Luego se habilita un pabellón ante la necesidad de tener esto, pero no es, digamos, la situación ideal como si lo es en las granjas. En la granja vos ingresás a la granja y vos ves, vos no te vas a imaginar que eso es un establecimiento penitenciario, ¿verdad? Claro. Pero imagínate dentro del ejemplo que pusiste, doctor, esta señora ni siquiera puede tener el beneficio de una salida transitoria normativamente hablando, ¿verdad? Porque normativamente hablando no. Ni siquiera pasó por el primer periodo, ni siquiera pasó por el segundo periodo, y menos llegó al periodo de prueba, ¿verdad? Exactamente. Por eso, con algunas juezas de ejecución, en las charlas que tenemos, me manifestaron algo muy interesante, que ellos ven, bueno, ok, vos qué hiciste durante tu prisión preventiva, y hice esto, lo otro, etcétera, etcétera, y lo consideran que eso ya es equivalente al periodo de tratamiento, como para saltarse directamente ya al periodo de prueba, ¿verdad? Pero eso con mucho esfuerzo y no en todos los casos, ¿verdad? Entonces, habría que pensar también alguna normativa en función a nuestra realidad, una normativa que tenga una vigencia, digamos, determinada, ¿verdad? Porque el mundo ideal del Código de Ejecución pues, es un mundo donde en los establecimientos solamente existan condenados, no prevenidos, o si existe prevenido en un número inferior. Claro. Eso es lo que idealiza el Código de Ejecución, pero vos mirás nuestra realidad y no es. En el mundo ideal
de la Constitución Nacional no deberían de estar juntos los condenados y los... Así mismo. Bueno, y ahora, o sea, para decir, bueno, es para un mundo ideal y nosotros tenemos que adaptar eso a nuestra realidad. Y bueno, adaptamos a nuestra realidad diciendo que un casillero se está readaptando. O sea, le enviamos un informe positivo porque el interno Carlos Benítez o Marcos Benítez tiene una casilla en el penal de Tacumbú y desde hace rato está ahí, lo que evidencia que el tipo se está comportando bien y se está reinsertando. O sea, eso se puede, o sea, sí, porque hay que tener los intereses también de la sociedad que está afuera, ¿verdad? No solamente de los internos, o sea, que también. Entonces, se reinserta, pero vamos a suponer que, y Carlos es por negocio y tiene posibilidad económica. ¿Es pico realmente reinserción eso para que se le pueda informar al juez hace 20 años o hace 5 años o 4 años tiene una casilla Carlos Benítez? Eso no significa... No, o sea, lo que pasa es que el viceministro Carlos acaba de decirnos que hay una resolución el cual tiene que tener en cuenta el profesional que envía ese informe. Claro, no porque pero yo te tiene digo, una lavandería en pero Tacumbú pregunto, yo creo que en la resolución hay que... porque vemos en los informes que envían de que el reo fulano de tal tiene una casilla hace 5 años, lo cual habla eso... bien de tus antecedentes. Yo creo que en eso justamente no están de acuerdo con el Ministerio Público. Claro, el Ministerio Público no está de acuerdo en eso. Y ahí te explico lo siguiente. El informe del OTC tiene varios aspectos. Una cuestión es el ámbito laboral, digamos, ¿verdad? Donde puede decir el informe de que el interno Juan Pérez alquila sillas o tiene un kiosquito o vende remedio yuyo o vende chipa, lo que sea. Bueno, ese es un aspecto. El otro aspecto social, por ejemplo, puede decir de que constantemente recibe la visita de sus familiares, de que mantiene su vínculo familiar, de que al visitar el trabajador social el domicilio de su familia, es un lugar donde eventualmente puede volver a residir, etcétera, no tiene inconveniente con los vecinos. El informe psicológico dice que, bueno, a pesar de los factores que implican un contexto de encierro, que eso te genera un poco de ansiedad, etcétera, sí presenta un perfil X, ¿verdad? Favorable a su vida nuevamente en libertad. Después tenemos el informe de seguridad que dice de que a él no se le atribuye indisciplina, de que él, por los informes de inteligencia, él no está metido en el narcomenudeo interno que se puede dar dentro de la penitenciaría. Hay un conjunto de informes que es lo que resumimos todo en el informe de OTC, y eso es lo que tiene que valorar el juez de ejecución. Doctor, una planilla elaborada es verificada por el superior del Ministerio de Justicia. Hace poco veíamos una revocación del tribunal con relación a, creo que salidas transitorias o algunos de estos institutos establecidos en el Código de Ejecución, donde decía el propio tribunal, doctora, le decía a la jueza, ¿verdad? Doctora, ¿cómo usted no se dio cuenta de que en el mismo momento que venía acá a prestar declaración ante el tribunal, estaba trabajando supuestamente según la planilla? Sí. Y también le apuntaba, fíjese, la firma de este condenado es de esta manera, y sin embargo en la planilla viene con unos garabatos que parecen, no sé, garabatos de gente que trabaja en la entidad financiera. O sea, se hace ese tipo de... No, y aparte le agrego otro elemento. Le dice, la planilla parece que se completó de una vez, porque el cuaderno limpita. No está sucio, no tiene ninguna mancha. Es como si fuera que se haya agarrado y se haya completado en un día, ¿verdad? Efectivamente. Mira, hay una cuestión. Sí. Eso que señalás es el trabajo que tiene que hacer el juez de ejecución para ver si esas planillas no fueron elaboradas de una sola vez, no fueron falsificadas, no fueron compradas, etcétera. Lo que nosotros no podemos reconocer de que, digamos, existe la posibilidad, y que de hecho las hay, de que algún interno con X capacidad económica pueda corromper y generar planillas para simular de que efectivamente realizó un trabajo. Cuando uno encuentra ese tipo de evidencia, hay que hacer las consultas. Hay jueces de ejecución cuando dudan de la veracidad de una planilla de registro de actividades laborales,
se constituye en la penitenciaría, habla con los funcionarios, ven donde supuestamente cumple trabajo, indaga a los demás internos, acá pues fulano viene de qué hora, tal hora, etcétera. Sí. O sea que la planilla no es la prueba única y excluyente para determinar de que cumple o no cumple una actividad laboral. Es un medio, es un elemento de convicción que tiene el juez. Si duda ante determinadas evidencias, como bien lo decís, supongamos el grafismo no coincide, ¿verdad? Sí, sí, sí. El horario se superpone a otras actividades que está realizando, salvo que se pueda estar en dos lugares al mismo tiempo, por lo menos un elemento para dudar, y ahí tiene que solicitar, sí. Nadie puede hacer otro... eso. Y claro, o sea, es algo que, no sé, se modificaron las leyes de la física y Sí, se puede estar en dos sí, lugares así al mismo mismo. tiempo, ¿verdad? Pero eso le tiene que llevar al juez de ejecución a indagar más, Así ¿me entendés? mismo. Porque te doy otra realidad. Sí, Hay muchos condenados que trabajan diariamente, pero que por A o B razón, porque no se quieren de repente, o por desconocimiento, o porque no se quieren someter a un contexto que le puedan extorsionar, no firman sus planillas. Entonces, cuando eventualmente su defensor pide, le dice, yo no tengo, pero yo todo el día de las 5 de la mañana a tal hora, entonces ahí se puede buscar regularizar su situación, o de lo contrario con testigos. Entonces, siempre el escenario es complejo. Ahí está el trabajo del juez de ejecución para ver si el caso que se le presenta no es de un avivado que con recursos quiso comprar planillas para simular de que estuvo trabajando, o se trata de un caso, un pobre condenado sin recursos que no tenía las condiciones de poder registrar todas sus actividades. Entonces, entre esos extremos tenemos una gama de posibilidades, y ahí está justamente la tarea importantísima de los juzgados de ejecución, ¿verdad? correcto. Doctor, vamos a esperar esa resolución, por favor. Entonces, Ok, te busco y te paso. correcto. Doctor, muchísimas gracias por este contacto y que tengas una muy buena jornada. Muchas gracias por la atención. Gracias, igualmente, saludos. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Rubén Maciel Guerreño, viceministro de Justicia.